Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros una vez más dentro del proyecto, ya conocéis, de Escuela de Internet por parte de Nominalia, donde intentamos que cada semana tengamos contenidos que puedan ser interesantes, en ocasiones sobre temas genéricos, como el caso de hoy, que hablaremos de los servidores dedicados. En otros casos hablaremos de productos concretos de Nominalia y para presentaros cómo funcionan los productos y cuáles son las ventajas que podéis obtener de cada uno de ellos. Hoy estamos muy contentos porque tenemos con nosotros a Javier Gallego, que es Enterprise Solution Manager de Dell, que es Dell, como sabéis, probablemente es la solución que Nominalia, y de hecho todo el grupo DADA ha adoptado para su gama de servidores dedicados. Por motivos distintos. Dell nos ha ofrecido siempre una relación calidad-precio muy buena, aparte de una gran flexibilidad en cuanto a las configuraciones que se pueden obtener, en cuanto a la disponibilidad de sistemas operativos que podemos tener, en cuanto a un menor consumo de energía, que también es un tema importante, y ya que Dell es el proveedor de Nominalia, de los servidores, les hemos pedido a Dell y Javier amablemente ha accedido a presentarnos hoy, hablaros un poco de por qué es interesante tener un servidor dedicado. Javier, estás ahí ya, ¿no? Sí, estoy aquí. Vale. Como veréis, nos veis algunos de nosotros. Tengo también como siempre, a mi compañera Laura García, que es la persona que va a estar con el tema de las preguntas. Sabéis que en cualquier momento, si tenéis una pregunta, la podéis escribir en el chat y luego intentaremos irlas contestando todas las que no podamos contestar en el momento. En cualquier caso, las recogeremos y haremos un documento que las responda. Y también tenemos hoy con nosotros a José Rodríguez y Julio Pereira. José Rodríguez es comercial, especialista en servidores, y Julio es el jefe de ventas, que también estarán dando apoyo a Javier si necesita algo o si aparece sobre todo alguna pregunta más relacionada con el tema, con la oferta de Nominalia que con el tema de servidores, también estarán ahí. Solamente comentaros que al final del webinar... una cosa, perdón, me olvidaba. A nosotros nos podéis ver. Hemos tenido un pequeño problema con la cámara de Javier, que estamos a ver si se resuelve, pero es posible que no podáis ver a Javier durante la presentación, que era lo que es el presentador principal, y nos interesaba mucho que se pudiera ver, pero lamentablemente de momento no ha podido ser. Si se soluciona durante el webinar, pues aparecerá la cámara de Javier. Yo simplemente comentaros que al final del webinar os aparecerá, tal como cerráis la pantalla, un formulario muy cortito donde nos gustaría que nos dierais vuestra opinión sobre el webinar, y si hay cualquier cosa que queréis comentar sobre webinars futuros que os gustaría que pusiéramos en marcha, es la oportunidad. Tomamos el tema muy en serio y planeamos nuestros webinars básicamente en función a lo que vosotros nos vais diciendo, con lo cual os agradeceremos mucho que contestéis a esta pequeña encuesta. Yo me retiro, nada más, os dejo con Javier, con Julio y con José, que os van a hablar del tema de los servidores dedicados, y al final Laura y yo reapareceremos para tratar el tema de las preguntas. Javier, cuando quieras, adelante. Muy bien, pues nada, gracias David y buenas tardes a todos y bueno, pues disculparme una vez más, ya lo ha hecho David, por el problema técnico con la cámara. No soy tan feo, no me escondo y bueno, espero que durante la sesión se vaya resolviendo. Gracias de nuevo también a nuestros amigos de Nominalia pues, por contar con nosotros para este webinar, donde bueno, repasaremos brevemente y luego lo haremos lo largo que queráis con la sección de dudas, pues bueno, esa gran disyuntiva o esas dos opciones entre servidores dedicados o servidores compartidos, servidores cloud, etcétera. Entonces queríamos comenzar con una pequeña presentación, una breve introducción. Se trata, como decíamos, de hablar hoy de servidores dedicados o versus compartidos, no de que esta presentación sea un monólogo acerca de las capacidades de Dell, pero sí queríamos contaros dónde estamos de manera muy resumida y, como veis aquí, con tres cajas principales. Históricamente, Dell ha sido un gran proveedor,
con cierta o una solvencia técnica contrastada en el mercado, economía, etcétera, en el ámbito de servidores, en el ámbito de portátiles, en el ámbito de sobremesas, y manteniendo ese núcleo de negocio. Como muchos sabéis, durante estos últimos años nos hemos dedicado a comprar, no diría de manera impulsiva, pero sí con un ritmo frenético, compañías que nos han hecho lograr a través de crecimientos inorgánicos, con compañías o adquisiciones que consideramos adyacentes o de forma muy natural complementarias a nuestro negocio. Por ejemplo, recientemente Wise, en la parte de ThinkCloud, SonicWall, en la parte de firewalls de generación, digamos, más estratégicas, como Perot Systems, una compra de en torno a 30.000 personas dentro del mundo de la consultoría y servicios profesionales, o compañías como SecureWorks, líder a nivel mundial, según los cuadrantes de Gartner, en seguridad gestionada. Como veis, extendemos nuestros dominios desde ese core que consideramos principal, que son, pues, como decía, servidores, portátiles, sobremesas y ahora, como no, las tablets, a todo ese ecosistema, en lo que además a mí me toca más, que es el mundo de Enterprise, pues a todo ese ecosistema para lograr pues tener de algún modo una contestación o un offering a las necesidades de cada centro de datos, de cada gran empresa o pequeña empresa o mediana empresa, a dar soluciones, digamos, extremo a extremo. Hablamos de modernización de aplicaciones, migración en entornos más históricamente muy caros y de nicho, como entornos mainframe, entornos Unix, migraciones a entornos Linux, data centers in a box, data centers modulares, en aquellos casos donde bueno, pues digamos que es complicado hacer obra civil, etcétera, firewalls, como contaba, todo una oferta en el mundo de la protección de datos, no solo con sistemas de almacenamiento, con PLN, Epalogic, Powerwall, sino también con sistemas de backup, bien software, con compañías también recientemente adquiridas, o bien con hardware, appliances de backup, de duplicación, etcétera, switches, Forsten. En este ámbito somos también líderes, por ejemplo, a nivel mundial en puertos de 40 y de 100 gigabits, o sea, como veis, muy innovador. Y si seguimos en este círculo del Data Center 360 hacia la derecha, pues bueno, veis mensajería, colaboración, convergencia, High Performance Computing. Este es un ámbito, un área de crecimiento donde nosotros estamos poniendo mucho foco y donde estamos poniendo también mucha inversión en términos de ingeniería y de desarrollo de productos. Luego veremos también en qué se convierte esto o qué relación tiene con las siguientes diapositivas que vamos a ver hoy. Como no, Big Data, un gran nicho donde crecer, ya no solo como fabricantes o como integrador, sino a las compañías como una oportunidad de negocio, en el sentido de utilizar mejor informaciones acerca de sus ventas, productos, etcétera, relacionadas con redes sociales, comportamientos web, etcétera, para tomar decisiones que sean una ventaja competitiva respecto a otras compañías de su mismo sector, gestión de dispositivos móviles, remotización del puesto, virtualización de aplicaciones, virtualización de escritorios, en fin, como veis, todo un crisol de propiedades intelectuales, de capacidades, de arquitecturas de referencia para ayudaros, pues como veis, de extremo a extremo, desde el mundo del cliente hasta el mundo servidor. Y bueno, en la parte de servidor, poniéndonos foco ya, no queremos que esto sea un polireportaje de él, sino ayudar a Nominalia en esta bonita discusión acerca de qué es mejor o para qué. Yo creo que no sería mejor, sino dónde tiene sentido utilizar un servidor dedicado y dónde tiene sentido utilizar un servidor compartido. No creo que la discusión o la decisión sea cuál es mejor, sino dónde usar correctamente cada uno. En el caso de los servidores, daros también un pequeño barniz a alto nivel de la generación número 12 servidores. Como sabéis, llevamos un montón de años fabricando servidores. Nuestra solvencia pues es, en cuanto a lo técnico, altamente conocida. Nuestra base instalada, pues como os imaginaréis, es gigantesca, números 1 en el mercado estadounidense y número 2 a nivel mundial en servidores x86. Y bueno, principales novedades de la generación número 12, bueno, os las resumo aquí. Por un lado, la selección de los adaptadores. Desde fábrica pueden venir adaptadores en velocidades de a giga o de 10 gigabit, en interfaces de cobre o de fibra,
Antiguamente, como sabéis, los servidores venían normalmente con interfaces a giga, y si queríamos a 10 gigabit, ocupando slots PCI o PCIe o PCIX extras, pues íbamos agregando interfaces. En este caso lo que logramos es abaratar los costes, porque ya estamos eligiendo a priori a qué velocidades queremos, y por otro lado también impedir pues errores de configuración de pinchar tarjetas adicionales, porque las máquinas vienen configuradas ya desde fábrica con la selección de componentes que a priori hemos elegido. En esta nueva generación también, en algunos casos incluso doblamos la cantidad de memoria RAM que podemos pinchar en cada equipo. Como habéis podido ver en la web de Nominalia, tenemos capacidades de discos de estado sólido, discos SAS, discos SATA. En definitiva, elegir los componentes correctos para vuestra carga o cargas que vais a ejecutar en ellos. En algunos servidores también tenemos la capacidad de tener lectores SD para alojar el hipervisor. Sabéis que el hipervisor en algunos casos cada vez es más pequeño, entonces podemos alojar el hipervisor en estas tarjetas SD sin utilizar discos duros y por tanto ahorrar el coste de los discos vaya, provocar también menos averías a futuro porque una tarjeta SD no gira, no se calienta, etcétera. Y en definitiva, pues ahorrar en todos los ámbitos en ese sentido, desde el punto de vista del hipervisor. Soporte también en ciertos modelos para GPUs, para hacer cálculos donde nos apoyamos más allá de la CPU en procesadoras gráficas y bueno, incorporando también la última generación de procesadores Intel, que como os imaginaréis, pues mayor eficiencia en la parte del bus, de entrada-salida, mayor eficiencia también en la parte energética, o sea, a igual capacidad de procesamiento consumimos menos, o a igual consumo somos capaces de dar más capacidad de procesamiento, como lo queramos enunciar o como lo queramos configurar. Incorporamos también características de alta seguridad, instrucciones muy avanzadas o más sofisticadas que en generaciones anteriores, orientadas a la virtualización, orientadas a la seguridad. Cuando hablo de seguridad, ya no solo la virtualización, sino incluso en asegurar o acelerar operaciones de cifrado, por ejemplo, de un disco duro, o asegurar y acelerar operaciones en transacciones electrónicas donde utilizamos protocolos de cifrado como SSL o TLS. En definitiva, pues bueno, incorporando las últimas novedades y las últimas innovaciones en esta nueva generación. Otro punto importante que comentaba David en el inicio de la introducción de la presentación es el consumo energético. Yo creo que si lo vemos en 360 grados podemos verlo desde muchas maneras, ¿no? Desde ahorrar directamente la factura electrónica, la factura energética, o lo podemos también ver de una manera pues más común, ¿no? Que es eso que llamamos el Green IT o ser más verdes. En esta nueva generación también incorporamos novedades totalmente diferenciadas respecto a nuestra competencia, llamadas Fresh Air, que es la capacidad de poder trabajar los servidores a una mayor temperatura. Si la media de mercado es unos 27 grados, podemos asegurar en un gran porcentaje de horas durante el año poder trabajar, que nuestros equipos estén trabajando en ambientes incluso de 45 grados centígrados. Como os imaginaréis, las ventajas o los ahorros desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de ser verde, desde el punto de vista de pagar la factura electrónica o desde el punto de vista de dimensionar un CPD en términos de power and cooling, de refrigeración y de consumo electrónico, pues el impacto es altamente positivo en todas esas áreas. Bueno, y pasamos a la gran pregunta, ¿no? que nos ha traído hoy aquí a este webinar, bueno, ¿qué es un servidor dedicado y cuáles son las diferencias respecto a un servidor compartido? Como os adelantaba, no seré yo el que diga que es mejor, sino que os ayudaré a entender, bueno, pues en qué casos puede ser uno más recomendable que otro, por temas técnicos, por temas operativos, por temas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, a continuación, estas diapositivas iremos desgranando pues lo que considero que son los 3 puntos principales para elegir cuál es la mejor solución, más allá del económico, que ahí, bueno, pues nuestros amigos de Nominalia os ayudarán a elegir cuál es la mejor elección. Pero en cuanto a lo técnico, pues sí, digamos que mi propuesta hoy es hacer una pequeña cirugía abierta
de los tres pilares principales, entendiendo que uno sería la parte de cómputo, otro la parte de red y otro la parte de almacenamiento. Entonces, vamos a irnos a revisar la parte de cómputo. Al final, nuestras cargas o las capacidades de cómputo que necesitamos, pues fácilmente pueden ser ejecutables en un ambiente dedicado o en un ambiente compartido. ¿Cuándo vamos a decidir o qué connotaciones va a tener el ejecutar nuestras cargas, nuestro servicio, el que sea, mensajería, juegos, pequeños servidores de ficheros, etcétera, en un servidor dedicado? Bueno, pues sería de sentido común pensar que cuando, más allá de que nos fiemos que ese particionado lógico que se hace en un entorno compartido, sea con una tecnología u otra, el hipervisor de un fabricante u otro, ese particionamiento lógico, actualmente tenemos unas tecnologías bastante sofisticadas que aseguran en términos de calidad de servicio y disponibilidad, pues esa capacidad de cómputo. Pero es verdad que en algunas aplicaciones vamos a necesitar, pues, o por una impresión o por justificación real, tener lo que vemos ahí como RAM, CPU y disco bajo control. Esa básicamente va a ser la diferencia entre un servidor dedicado y uno compartido. En el servidor dedicado vamos a tener una relación 1 a 1, vamos a tener una demanda de un servicio y vamos a alojar una máquina que sabemos cuánta RAM tiene, cuánto disco tiene, cuál es su configuración de RAM, perdón, de red, y a partir de ahí, pues, digamos que los resultados van a ser más ciertos o van a casar más con esos números que en un entorno más de particionamiento lógico donde no voy a decir que es impredecible, pero bueno, a compartir con los demás. Por otro lado, si necesitamos una personalización concreta para esa carga que decíamos antes, un entorno físico de algún modo nos va a ofrecer más capacidad de customizar, de particularizar un hardware concreto para un uso concreto. Por ejemplo, del mismo tiene extensa documentación sobre arquitecturas de referencia para instalar, pues, sistemas de mensajería, de colaboración, sistemas de base de datos, y normalmente en esas arquitecturas de referencia utilizamos evidentemente máquinas nuestras y proponemos unas configuraciones concretas de hardware en términos de RAM, CPU, disco. En definitiva, si utilizamos ese tipo de arquitecturas de referencia y utilizamos servidores físicos, nuestros resultados pueden ser predecibles porque los estamos haciendo con un guión, con una literatura y unas pruebas ya ejecutadas por otros con unos rendimientos, como decía, predecibles. En definitiva, en la parte de cómputo, si cabe, tendríamos cierta más garantía de tener esos recursos que a priori necesitamos para nuestras cargas y más capacidad de customización. Si ponemos el foco ahora en este segundo bloque, en el bloque que llamamos comunicaciones, pues bueno, podríamos dividirlo en dos, esta reflexión. Una en términos de disponibilidad y otra en términos de rendimiento. En cuanto a la disponibilidad, es verdad que tenemos, pues, ciertas amenazas dentro de ambientes de CPD, pues como ataques utilizando la pila IP, ataques utilizando ARP, ataques utilizando denegaciones de servicio, ataques simulando direcciones ARP o direcciones IP para saltarnos ACLs. Todos esos mecanismos tienen unas contramedidas. Cuando estamos en un sistema compartido, cualquier ataque o penalización en ese sentido puede provocar, pues, la caída de una interfaz o un elevado consumo de una interfaz físico, que a su vez está repartido en interfaces lógicos entregados a cada máquina virtual respecto a una máquina dedicada, y podríamos, bueno, pues, de algún modo tener eventualmente o potencialmente más problemas en una máquina compartida que una dedicada al convivir en esa máquina física, no solo la nuestra sino la de otros. Entonces, bueno, si nuestro compañero dentro de esa gran máquina tiene un comportamiento extraño a nivel de red, es extraño, pero potencialmente podría afectarnos. Es
tiene relación con el segundo bloque, que es el rendimiento. Es cierto que hay utilidades y funcionalidades muy sofisticadas y muy potentes y muy fiables para blindar o mantener la calidad de servicio que se da a una máquina compartida, no podría ser de otro modo, pero bueno, muchas veces se dice que lo simple es lo mejor, ¿no? Entonces, en este caso, confrontando un servidor dedicado versus un compartido, estaríamos comparando una máquina que corresponde a un interfaz físico que se conecta a un puerto físico concreto donde tiene supuestamente todo el ancho de banda, esos 100 megabits o ese gigabit tiene dedicado a esa máquina física. En un entorno compartido, evidentemente nuestro proveedor, en este caso Nombre, también nos asegura un ancho de banda. ¿Cómo lo asegura o cómo lo asegura todas las tecnologías del mercado? Pues a través de mecanismos software donde, como digo, son solventes, funcionan, son fiables, pero son pilas adicionales de operación y administración, que no es que lo hagan más complicado, desde el punto de vista de usuario es transparente, pero sí, bueno, pues cada vez que agregamos más complejidad, pues podemos tener potencialmente también pues más problemas o más puntos donde poner foco de administración operación. En definitiva, la comparación aquí no es que una máquina dedicada vaya a ser más veloz, pero sí que los mecanismos para provocar ese ancho de banda asegurado son más sencillos. Y pasaríamos a la última parte. Hablábamos de cómputo, hemos hablado también de red y quería hablaros ahora de nuestra visión en cuanto al almacenamiento. En un servidor dedicado normalmente vamos a hacer unas particiones de cómputo, de red y de almacenamiento. O sea, vamos a definir por software el almacenamiento que se dedica a una máquina, vamos a definir también por software la red o redes a las que se conecta una máquina y los protocolos de routing que vayan por encima, y vamos a definir también unas particiones de cómputo donde alojar nuestros sistemas no dedicados, nuestros sistemas compartidos. Cuando hablamos en el primer punto, en el punto de cómputo, de la particularización del hardware para correr un aplicativo, un sistema operativo o una carga concreta, en el caso de almacenamiento es muy similar esta misma reflexión. Cuando nos vamos a un entorno compartido, el proveedor que nos está dando disco duro, espacio de almacenamiento asignado a ese servidor, estoy seguro y me consta que pone todos los mecanismos, arquitecturas de alta disponibilidad, número de discos, etcétera, para lograr que el rendimiento sea el apropiado. Pero sí deciros que nunca va a ser igual que un planteamiento o un diseño que hagamos concreto en función de la carga concreta que nosotros vayamos a utilizar. Os pongo un ejemplo que es la protección. En un entorno clásico, como sabéis, cuando tenemos varios discos y los agrupamos, pues aplicamos mecanismos de protección como RAID 1, RAID 3, 30, 50, RAID 6, en definitiva agrupaciones de discos que permitan o que toleren que ante la caída o la rotura de un disco mi dato siga vivo. Un sistema RAID no es solo un sistema de protección contra fallos, sino es un sistema o un vehículo también para lograr que nuestra aplicación rinda más o menos. Como todos sabéis, un RAID 10 o un RAID 5 en comportamientos de lectura o escritura diferentes va a tener una aplicación uno u otro. ¿Vale? Cuando vamos a un sistema que eminentemente lo que va es a leer, pues teóricamente o por una regla general, un mejor sistema será un RAID 5. Cuando vamos a escribir, o el mejor sistema de protección y también para asegurar el rendimiento será un RAID 10. Cuando estamos en un entorno compartido no podemos elegir este tipo de sistemas de protección o este tipo de sistema de protección que además tienen impacto en el rendimiento de la aplicación, sino que nos vamos a una capa más etérea, esos sí, niveles de calidad de servicio, pero donde nosotros no vamos a poder, digamos, meter las manos a configurar o a diseñar nuestro sistema de almacenamiento. Por otro lado, no querría hoy entrar muy en lo técnico, pero desde el punto de vista de rendimiento hemos hablado de los RAIDs, no solo de los RAIDs, sino hay un pequeño ajuste también dentro del almacenamiento, que es el tamaño del bloque dentro del disco.
tamaño de bloque vendría a ser lo que es la unidad mínima de asignación que hay en un disco. Según sistema operativo, pues es recomendable que sea de un tamaño a otro. Comenzamos en 512 bytes y podemos ir así. Hay una norma general que son los 4K kbytes en entorno Windows, pero podemos incrementarlo. Estos pequeños ajustes, este ajuste fino, este fine tuning, se utiliza mucho en sistemas de misión crítica o sistemas de alto rendimiento. En un entorno dedicado podemos ajustarlo, porque como decíamos tenemos acceso al disco, a elegir cuántos, de qué tamaño, de qué tecnología, si vamos a hacer en RAID 10, vamos a hacer en RAID 5, etcétera. Y también podemos elegir, por ejemplo, es un ejemplo, el tamaño de bloque para ajustarlo a nuestro sistema operativo concreto y por encima la aplicación que vamos a correr. En definitiva, al igual que el cómputo, nos va a permitir una granularidad de configuración o una capacidad de llegar al hardware real mayor que en un servidor compartido. Y bueno, ¿por qué no? Habrá que hablar también de inconvenientes. No son Javier. solo pros. Hola. Sí. Sí. Hola, ¿me escucha? Digo, no sé si me escucha. No, me gustaría hacer algún inciso. O sea, es muy interesante todo lo que estás comentando, porque básicamente lo que estás diciendo es que un servidor dedicado te permite una potencia increíble, lo que es a nivel para gestionar lo que es tu negocio, ¿no? A mí me gustaría quizá poder ejemplificarlo en algún sentido, ya que muchos de los asistentes que tenemos hoy, algunos de ellos están usando paquetes o hosting compartidos, ¿no? Me gustaría pues eso, ¿no? Aclarar que el hecho de tener un hosting compartido está muy bien, como tú decías, no es ni mejor ni peor, depende de las necesidades que tenga cada uno de los clientes, ¿no? de los usuarios, pero lo que tiene un hosting compartido es que te limita a un servicio que tiene una serie de características, en este caso paquetizadas, ¿no? Estamos hablando sobre todo pues limitaciones, lo que puede ser tráfico, lo que puede ser espacio en disco, y luego también lo que puede ser limitaciones en lo que te permite hacer un panel de control que nosotros ofrecemos. Como tú bien dices, el servidor dedicado te permite, te abre, ¿no? Te abre un universo, te abre un mundo en el que puedes configurarlo todo, absolutamente todo, ¿no? A mí me gustaría dar aquí, incluso con la ayuda de José, ¿no? Algún ejemplo, porque yo te podría comentar alguno de algún cliente. Por ejemplo, actualmente tenemos un cliente que desea desarrollar una red social vertical, ¿de acuerdo? Entonces es un claro ejemplo de cuándo se puede necesitar un servidor. En este caso va a necesitar, imaginaros, ¿no? Una red social, una concurrencia de usuarios impresionante, ¿vale? Muchos usuarios. Imaginaros, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que es lo que todo el mundo puede tener en la cabeza, o Twitter. Hay una concurrencia de usuarios impresionante, y ya no solo es eso, es que el periodo, el tiempo que están en una red social es muy elevado. Entonces esto consume una cantidad de recursos que, lógicamente, un hosting se nos queda pequeño, ¿de acuerdo? Este podría ser un caso que ahora me viene a la mente, ¿no? Sí, otro, por ejemplo, ahí tienes toda la razón, porque conozco pues esta red social española, ¿no? Que empieza por T y acaba por I, donde somos también pues grandes socios de ellos, y bueno, conozco muy bien los roles de cada servidor dentro de la arquitectura de una red social, y hay roles muy concretos. Hablamos, por ejemplo, de los servidores imaginaos que la gente accede de manera concurrente a un mismo fichero. Eso no solo genera una demanda a nivel de red, sino también una demanda a nivel de servidor, ¿no? de servir esto. Entonces, hay servidores muy concretos, como por ejemplo los servidores que cachean contenidos en una red social u objetos en una tienda virtual, que favorecen o que al final provocan que la experiencia del usuario sea buena y el servicio no se colapse. Esos servidores normalmente tienen un comportamiento bastante complejo en un entorno dedicado. Entonces yo ahí sí recomendaría para, por ejemplo, una red social o una tienda de e-commerce con mucho consumo
por ejemplo, gráfico, de catálogo, productos, etcétera, hay determinados roles que sí sería interesante ubicarlos en un servidor dedicado. Y más allá, incluso todo lo que puede ser también proyectos que involucren vídeo, por ejemplo. Y luego también, bueno, es un tema que a lo mejor me estoy avanzando, ¿no? Pero incluso también para el tema económico, ya que tenemos muchos clientes que tienen más de un hosting con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, cuando empiezas a tener muchos hostings, bueno, muchos, ¿no? A lo mejor ya cuando empezamos a tener más de 5 o 6, porque a lo mejor tu negocio es el de revenderlo, el tema económico puede ser considerable, en este caso, el poder pasar a un servidor dedicado. No sé, José Ramón, si tú tienes se te viene ahora algún ejemplo para poder... Uf. ¿Estás? Bueno, en principio el caso más común, sobre todo como los que ha mencionado Julio y lo que ha mencionado Javier, son totalmente válidos, y también las e-commerce es un caso muy recurrente hoy en día, que están ahora tan de moda, ¿no? Las e-commerce, por ejemplo, hay una aquí que tenemos, que es una red, bueno, de productos esotéricos, y que empezó con un hosting en PrestaShop y se le acabó quedando pequeño en menos de medio año, porque los usuarios recurrentes tenían cerca de entre 12.000 y 20.000 visitas al día. Entonces se acabó quedando pequeño y tuvo que pasar a un dedicado, y ahora creo, si no recuerdo la última vez que hablé con él, va a contratar otro servidor dedicado, porque tiene que segmentar el servicio a la gran demanda que está teniendo. Es uno de los casos que más me han llamado la atención, ¿no? Creo, José, que también tuvimos un caso tú lo sabes, el caso lo llevabas tú directamente, también de un WordPress, ¿no? O sea, que parece algo muy, entre comillas, muy tonto, ¿no? Dices, hostia, un WordPress, necesito un servidor para gestionar un blog, ¿no? Claro, es que como estaba, el blog en principio estaba pensado casi como si fuera un periódico electrónico, con lo cual se actualizaba y era muy constante. Entonces tenía muchas visitas recurrentes, y el WordPress, si no está bien configurado, tiene un consumo muy alto de recursos. Entonces acabó pasando a un servidor dedicado, debido al alto volumen de usuarios y de visitas en dicho periódico virtual. Gracias, pues sí, Gracias. sí, pues nada, te dejo proseguir, Javier, que te he quitado unos Sí. minutos de presentación. No te preocupes. Bueno, pues nos hemos quedado en repasar también los inconvenientes. Hemos estado viendo pros, contras, ¿no? de ventajas y aspectos a tener en cuenta. Y en esta diapositiva acerca de los inconvenientes, pues bueno, cuando acabemos la charla y comencemos las preguntas, seguro que se nos van a ocurrir más pros y más contras. Pero los que a priori así se nos ocurren como inmediatos son, pues, que evidentemente tenemos que tener en cuenta que es una solución autogestionada. Cuando nosotros decidimos y llevar nuestra aplicación o nuestra producción a un sistema físico, pues normalmente no va a haber nadie que lo mantenga por nosotros, con lo cual vamos a tener que tener primero conocimientos técnicos para hacer esos ajustes finos a nivel de sistema operativo. Es verdad que bueno, yo he tenido la oportunidad de revisar el panel de control de Nominalia y es bastante intuitivo y bastante completo, pero en definitiva vamos a tener un servidor real, ¿no? Un servidor físico. Entonces las tareas de mantenimiento, las implicaciones de seguridad que tenemos a nivel de service packs, hotfixes, bugs, etcétera, pues la responsabilidad va a ser netamente nuestra y apoyada pues en nuestros conocimientos técnicos. Entonces, aquí bueno, pues, poner de manifiesto estos dos retos respecto a una solución compartida, donde ciertas tareas de administración, provisión y de comisionado del servicio, pues lo harán otros por nosotros, y en este caso, pues sí se va a requerir más tarea de operación por nuestra parte. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en la que, bueno, pues de un vistazo repasar los servidores que actualmente dispone Nominalia. Tenemos muchos otros, pero con Nominalia hemos acordado para
para esa tipología o esas necesidades concretas, elegir estos equipos. De izquierda a derecha, lo que vamos a revisar son equipos de más o menos prestaciones, de más o menos carga. En todos los casos podemos, al final hablamos de 4 equipos, pero podemos hablar de multitud de aplicaciones y multitud de requerimientos, porque si hacemos las combinaciones resultantes de la posibilidad de en cada uno de ellos elegir discos duros concretos, elegir la cantidad de discos, elegir la cantidad de RAM, pues como os imaginaréis, de 4 servidores combinando esa posibilidad de configuración nos saldrían un montón de combinaciones posibles. Básicamente el Dell Dual 2100 correspondería al servidor físico real de Dell del PowerEdge R210, como podéis ver en la web terminalia. El siguiente sería el Dell Dual CS5, que corresponde a un microservidor de la gama PowerEdge C, que es el C5220. Esta gama del PowerEdge C tiene una historia curiosa detrás, y es que corresponde o viene de una división dentro de Dell que se llama Dell Data Center Solutions, que se dedica a diseñar a nivel de ingeniería, de gestión de cadena de suministros, etcétera, diseñar equipos para consumidores masivos. Cuando digo masivos, os imaginaréis sobre todo en el ámbito del Web 2.0. Por ejemplo, Bing, todo el buscador de Microsoft, todo el sistema de correo de Microsoft, etcétera. Bueno, pues lo he suministrado por Dell. Baidu en China, por ejemplo, es otro caso. En fin, de los 5 principales buscadores de Internet en el mundo, en 3 de ellos Dell es el proveedor principal, y en algunos otros casos no lo es, porque el proveedor directamente se fabrica sus propios equipos. Son proyectos de miles, decenas y centenares de miles de servidores, donde se hace un diseño a medida para un uso concreto. Pues este servidor va a ser web, o este servidor va a ser un servidor de caché, o este servidor va a ser un servidor de codificación para hacer multimedia de audio o de vídeo. De todo eso aprendido en ese tipo de tareas o de trabajos de ingeniería, hemos sacado la gama del PowerEdge C, muy orientada, como digo, a entornos a web 2.0, entornos HPC, etcétera. Entonces, disponéis aquí de un servidor de la gama del PowerEdge C con mucha tecnología y mucha innovación detrás. Seguimos de izquierda a derecha. El siguiente sería el Dell Quad E31230, que corresponde de nuevo a un servidor del PowerEdge R210, pero en este caso con más capacidad de procesador, con lo cual podríamos alojar cargas más ambiciosas o que estresen más la parte de computación. Y por último, no el último, sino el más potente de la categoría, sería el del PowerEdge R420, correspondiente a lo que nominalmente podéis ver como Dell Dual XDS 6.5. He intentado en la parte de abajo pues casarlo con casuísticas o necesidades de negocio o de aplicaciones típicas. Como os decía, es verdad que en cada uno de ellos podemos cambiar la cantidad de RAM, la cantidad de discos, etcétera. Y de izquierda a derecha lo que vamos a tener es más capacidad de computación. Entonces, bueno, aquí de nuevo os invito a que habléis con Nominalia para elegir el mejor servidor y la mejor configuración para cada caso. Pero bueno, por poner unos usos típicos o unos ejemplos típicos, pues de izquierda a derecha podríamos arrancar en servidores web básicos, servidores de juegos, consolas de gestión ligeras, consolas de monitorización que no requieran mucha CPU, y pasar al siguiente servidor, al Dell Dual CS5, cuando ya tengamos un servidor web de unas prestaciones mayores, o tengamos unas necesidades, por ejemplo, de servidores de infraestructura, que serían servidores de directorio, DNS, DHCP, montar una infraestructura de certificados, una infraestructura de autenticación, etcétera. Pues sería un servidor pues fácilmente casable con este tipo de características. Si por el contrario tenemos ya un servidor web de altas prestaciones, pues o por ejemplo, en el caso de clústeres de cómputo, podríamos ir a hacer, si tuviéramos la necesidad de montar un pequeño clúster de cálculo, podríamos utilizar, por ejemplo, el R210 en su configuración correspondiente del Quad E31230 como un servidor idóneo. Por ejemplo, deciros que el equipo de Fórmula 1, el equipo Caterham,
tiene un gran clúster de HPC utilizando este modelo de servidor. Y acabando en el servidor más potente, el del Dual XDS6.5, donde de nuevo podemos elegir pues diferentes configuraciones de RAM y en este caso además elegir hasta 4 discos, lo que nos va a permitir lo que hablábamos antes, ¿no? Configuraciones ya no solo más altas en términos absolutos de cuánto almacenamiento puedo alojar en el servidor, sino también configuraciones más interesantes o más intencionadas a qué tipo de RAID voy a utilizar, con qué tecnología de disco, etcétera, para dar a mi servidor el rendimiento apropiado y dar la capacidad total de almacenamiento necesaria. Entonces, en este sentido, pues este servidor de nuevo sería polivalente, ajustando la RAM y disco, etcétera, y podría ser claramente un servidor de base de datos, un servidor de correo, colaboración, gestión documental, una tienda de e-commerce, un servidor de ficheros grande, como digo, con una capacidad interesante de almacenamiento. Podría ser típicamente también un sitio de respaldo para alojar nuestras aplicaciones a nuestros servicios críticos y tener parte de nuestros servicios en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestra empresa y una parte respaldada en un servidor como este utilizando mecanismos de utilización. Podría ser también un entorno no solo de respaldo sino de test, donde poder ejecutar pruebas de cómo me iría si hago esto, no en un entorno productivo, sino en un entorno simulado, en este tipo de servidor, o incluso pues en aquellos casos donde queramos respaldar nuestra información en la nube, podríamos utilizar un servicio de respaldo de datos en la nube, ya digamos planteado y diseñado y comercializado, o bien hacernos nosotros nuestro, digamos, zona de disco virtual de la nube con este servidor que, como decía, es el que más capacidad de disco tenía. No sé si mis amigos de Nominalia quieren comentar alguna cosa más acerca de... Sí, Javier, te interrumpo nuevamente. No, a mí lo que me gustaría remarcar lo que has dicho, o sea que pese a que aquí se vean cuatro productos, las combinaciones son casi infinitas, ¿no? O sea, hay muchísimas combinaciones, en el sentido de que tú cada máquina la puedes configurar a tu gusto, puedes ponerle la RAM que necesites, disco duro que necesites, incluso otros tipos de disco duro, como pueden ser antes, como has dicho, ¿no? El SSD o discos SAS, el sistema operativo que necesites, licencias de PLES, o sea, tú te creas la máquina a la medida de tu proyecto, ¿de acuerdo? Aprovecho para comentar que actualmente, bueno, como muchos ya sabéis, estas máquinas se pueden contratar por diferentes periodos, desde un mes hasta un año más, ¿no? Entonces, lo que sí me gustaría remarcar es que ahora mismo tenemos una promoción en la que tenemos unos descuentos interesantes para aquellas personas que quieran probar la máquina, ¿vale? O sea, es decir, que la quieran contratar un mes. Le damos la ventaja de contratarla a un precio muy económico, dependiendo de la máquina hay unos porcentajes de descuento. Precisamente es para eso, para que la pruebe, ¿no? Para que vea la potencia de esta herramienta, la potencia que puede tener para su negocio, ¿de acuerdo? Básicamente estamos hablando de que por tan solo unos 40 y pico euros ya podéis tener una herramienta como esta, ¿vale? O sea, un potencial impresionante para desarrollar vuestro negocio. Bueno, dicho esto, que quería mencionar lo de la promo, para eso, para que a todo aquel que tenga la duda de si empezar, no empezar, que tenga un proyecto interesante o quiero pasar, pues ahora es el mejor momento para hacerlo, precisamente porque damos la oportunidad, rebajamos el precio precisamente para que se pueda probar la máquina que a cada uno le interese para su business, su negocio. Dicho esto, te dejo proseguir. Muy bien, pues pasamos a la... Sí, nos queda, pues bueno, de algún modo hacer un resumen, ¿no? de todo esto que hemos estado hablando en diapositivas anteriores, todos estos mensajes que hemos estado revisando junto con vosotros y, bueno, pues la propia diapositiva lo dice, ¿no? El resumen de puntos claves. Hemos intentado dividir este análisis que hemos hecho, no de un combate de servidores dedicados respecto a compartidos, sino bueno, pues intentar entender dónde aplica un servidor dedicado y dónde tiene ventajas que en muchos casos uno compartido y bueno, en esa división que hemos hecho de análisis nos salía la parte de cómputo con esa frase principal que es RAM, CPU y disco bajo tu control, ya no solo bajo tu control, sino como comentábamos hace un momento, la capacidad de elegir
a la carta cuánta RAM vamos a querer, cuánto disco duro, etcétera, y con ello hacer configuraciones concretas para nuestras necesidades concretas. En la parte de red hemos hablado también de esas connotaciones que tiene en términos de rendimiento y en términos de seguridad y en términos de calidad de servicio un entorno compartido versus uno dedicado. No es que el compartido sea menos inseguro, pero sí establecemos mecanismos más sofisticados y más complejos y más caros, ¿por qué no?, para asegurar que esa partición lógica realmente hace estanco un servidor de otro, o que esa partición lógica de algún modo no impide que nosotros, cada servidor, tenga su ancho de banda dedicado. En el caso de la opción servidor dedicado, pues bueno, la sencillez ahí es tan clara pues como que un servidor, una tarjeta, un puerto de red, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos encontrar ahí punto de discusión al menos, ¿no? Y en la parte de almacenamiento, pues también lo hemos repasado, ¿no? En un entorno típicamente compartido vamos a encontrarnos con ofertas de capacidad de almacenamiento adjunta al servidor, típicamente más bajas de las capacidades a las que podemos llegar en un entorno de servidor dedicado. Por otro lado, de nuevo, hemos hablado también de los puntos o las cosas a tener en cuenta en un almacenamiento o en un servidor con almacenamiento, dedicado, como puede ser la elección de la tecnología de discos, la elección de la cantidad de discos, la elección del sistema de RAID, que nos impactará no solo en la protección, sino también en el rendimiento, o la configuración a muy bajo nivel, como hablábamos en el tema bueno, incluso los tamaños de bloques en función del sistema operativo y en función de la aplicación. Y como contras, repasando los que identificamos unas diapositivas atrás, ¿no? Por un lado, se nos va a requerir unas labores de administración superiores a la administración que haríamos de una máquina en un entorno dedicado, un entorno compartido, donde otros van a hacer muchas tareas por nosotros, y aquí las haremos en primera persona, y eso nos va a requerir también de un conocimiento no elevadísimo, pero sí superior a un entorno compartido, donde de nuevo pues vamos a tener gente experta, operadores que nos van a monitorizar, provisionar y mantener la infraestructura de una manera más transparente para nosotros. Y bueno, a partir de aquí, nada más. Cualquier duda que tengáis, invitaros a conocer, pues como invita ahí la primera URL que tenéis y recién estrenada, conocedel.es, pues aquí veréis soluciones no solo de servidores, sino de almacenamiento, networking, soluciones verticales, de healthcare, e-commerce, etcétera. Invitaros también en el segundo enlace a que os suscribáis a Power Solutions. Es una revista que liberamos de manera trimestral. Entonces, en Dell.com Power Solutions podéis registraros para recibir de manera física la revista, o de manera electrónica, como queráis. Y en el último enlace, muy interesante también, del Enterprise Demos, podéis tener o podéis llegar a ver demostraciones en 3D de todo el portfolio de servidores Blades, servidores tipo Torre, tipo Rack, y podéis hacer un despiece virtual de cada uno, y, como no, incluidos estos servidores que hemos estado hoy aquí repasando. Y por mi parte, pues más allá de las dudas que ahora tengáis, agradeceros a todos vuestra atención. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por esta fantástica presentación. Yo creo que han quedado bastante más claras que antes al menos las dudas que puede haber en cuanto a las diferencias que puede haber entre un hosting compartido y un servidor dedicado. Creo que Laura tiene algunas preguntas que han ido entrando. Sí. Laura, ¿estás dentro? Sí. Vale. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. Sí, pues sí, nos han llegado algunas preguntitas. A ver, por ejemplo, la primera que me ha llegado: ¿es posible administrar el servidor en remoto? Bueno, esto es más quizá para José y para Julio, si uno de los dos quiere contestar. Tenemos algún pequeño problema con el ordenador. ¿Funciona? Ahora.
En principio el servidor se puede administrar en remoto sin ningún tipo de problema, ya sea en solución Windows o Linux. No hay ningún problema para administrarlo en remoto. ¿Vale? A ver. ¿Hay alguna pregunta más, Laura? Sí. A ver, por ejemplo, preguntan cómo puedo proteger el servidor de posibles ataques externos. Creo que antes Javier, ¿no?, ha mencionado el tema de los ataques. No sé si Javier o José o Julio. A ver, ¿quién José, se anima? ¿no? Sí. Vale, en principio hay varias soluciones para el tema de seguridad. Voy a matizar algunas un poco por encima, dado que en el webinar que daremos el día 23, nuestro compañero Pablo de Sistemas dará un webinar mucho más especializado. ¿De acuerdo? La solución principal y más recomendada siempre es configurar bien el firewall de dicho servidor y la configuración antivirus integrada para el propio servidor dedicado. Es la medida preventiva más recomendada que mayoría de la gente no realiza. Aparte de, por supuesto, como ha mencionado Javier, los hotfix y las actualizaciones correspondientes de seguridad. Bien, pues mira, hablando... José ha dicho una cosa importante, y es que la semana que viene tenemos un webinar muy interesante también sobre este tema en particular, sobre el tema de seguridad en servidores y particularmente en servidores Linux, que es lo que está teniendo, digamos, más tirón, más éxito. Perdona, Laura, que te he cortado, porque tenías más preguntas. No, nada, justamente que hablaba de esto del firewall, pregunta Miriam, ¿se pueden establecer políticas de firewall personalizadas? ¿Me escucháis? En principio las reglas de firewall se pueden establecer totalmente a medida. El cliente que administra el servidor puede configurarlas sin ningún tipo de problema. Y el software Ples que viene con el servidor dedicado que entrega Nominalia permite configurarlo de una forma intuitiva y sencilla. Ya, te leo ahora las de Jordi. Ha hecho dos para mí muy parecidas, pero tal vez vosotros veáis la diferencia. La primera dice, aproximadamente a partir de qué número de visitas o ancho de banda hace falta el dedicado, más o menos aproximadamente, si podéis dar cifras, y luego añade, en definitiva, a partir de qué visitas o ancho de banda se queda pequeño. Muchas gracias de antemano. O sea, por un lado esto... Sí, o sea, ¿cuándo habría que pasar, no, un dedicado? ¿Se puede quedar pequeño? Sí. Principalmente está estimado aproximadamente en los hostings compartidos de Nominalia, que son los que yo conozco, a partir de las 12.000 visitas mensuales. Y en algunos casos, incluso menos, dependiendo el tipo de diseño de página web que sea concreto, que haya desarrollado el cliente. Un e-commerce, por ejemplo, es un caso muy real de que es muy fácil cambiar a un servidor dedicado en muy poquito tiempo por el consumo que realiza dicha web. Vale. Si me permitís ampliar un poquito esto, no solamente se trata del número de visitas, que es un tema importante, hay muchos otros datos a tener en cuenta y en eso, de hecho, nuestro departamento comercial os ayuda a configurar el servidor que necesitáis en función de la demanda que preveáis. Hay que tener más o menos claros que conceptos no solo el número de visitas, sino, como decía José, la duración de la media de la visita. No es lo mismo un blog donde el cliente vaya a estar una web donde el cliente vaya a estar un minuto, que una red social donde el cliente pueda estar 30 minutos, 40 minutos, una hora, lo que sea. No es lo mismo. No es lo mismo una web que solamente hay texto o una web donde hay mucha cantidad de vídeo, mucha cantidad de audio o que se tengan que descargar programas. Nosotros lo que recomendaríamos es que cuando tengáis la duda de si para vosotros es interesante un servidor dedicado, os pongáis en contacto con Nominalia, bien sea José o alguno de sus compañeros, os harán, digamos, un estudio a conciencia de exactamente qué es lo que vosotros necesitáis en función de las necesidades de vuestro proyecto. Disculpa, Laura, que te he vuelto a cortar. No, no pasa nada. Mira, pregunta Manel. Hola, ¿el RAID que incluyen los servidores es por hardware?
Nominalia siempre entrega los servidores dedicados con el RAID por hardware a elección del cliente, que puedes, según la máquina escogida, los puede configurar en varias opciones, pero siempre es por hardware, nunca por software. Bien, de acuerdo. Pues mira, preguntan ¿cuántos dominios se pueden gestionar con un servidor dedicado? El número de dominios a gestionar depende también, en lo mismo que ha dicho David, en lo que comenta Javier, en lo que comenta Julio, depende del consumo que vayan a realizar dichos dominios. Pero principalmente una media pueden estar entre un servidor medio como el del, por ejemplo, CS5, puede albergar perfectamente entre 30 y 40 dominios de tráfico medio. Y en cualquier caso, entiendo que eso también dependerá de la licencia de Plesk. También depende mucho de la licencia de Plesk, pero en este caso, en el CS5 lo entregamos con la licencia de Plesk de 30 dominios por defecto, sin coste adicional para el cliente. Muy bien, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hay más, ¿tenemos tiempo? Hay algunas más. Sí, yo creo que tenemos un ratito más, sí. Vale, no, pues... Perdona, ahora habéis hablado... Perdona, Laura, ¿no? Que ahora estabais hablando de Plesk, pero quizá no ha quedado muy claro el tema de Plesk en la exposición, ¿no? Una cosa que quiero remarcar es que en los hostings los usuarios tienen el panel de control por defecto que Nominalia les ofrece, ¿no? Y que te permite hacer pues aquello que te permite hacer el panel de control. Un servidor dedicado, tú tienes el acceso root, o sea, tienes el acceso total de administración y puedes hacer lo que quieras. Puedes entrar por administrarlo por SSH o por desktop remoto, pero también tienes la posibilidad, nosotros siempre incluimos dentro de nuestros servidores un Plesk, y un Plesk no es más que un panel de control adaptado a las necesidades que tenéis habitualmente en lo que es, siempre entendiéndolo desde un enfoque de servidor web. Entonces, con un Plesk, o sea, para aquellos que no son expertos en usar puede ser usar un servidor, que puede decir, hostia, pues no sé si voy a tener los conocimientos suficientes para manejar. Lo que sepáis eso, que tenéis un panel de control que es similar, no, es más avanzado que el que tenéis en el host y nos permiten hacer de forma sencilla todas aquellas operaciones que ya estáis haciendo, ¿vale? Simplemente quería dejar claro esto para dejar para que sepan que tienen un panel de control también. Vale. ¿Está disponible MS SQL? En los servidores Windows el MySQL Server no viene instalado, ya que requiere una licencia adicional, pero el cliente puede descargarse gratuitamente desde la página de Microsoft el MySQL Express e instalarlo en el servidor dedicado Windows. Vale, pues preguntan también si en entorno Windows, ¿qué aplicaciones están disponibles? En principio en los servidores Windows vienen preinstalado, aparte del Plesk, que es lo que ha mencionado Julio, las aplicaciones estándares en el servidor dedicado, como puede ser el MySQL Server, el ISS, el servidor web, y algunas aplicaciones como el antivirus estándar y el firewall de Windows. El cliente es libre de instalar cualquier tipo de aplicación. Bueno, muy bien. Mira, tenemos una persona que nos comenta: actualmente tengo un servidor con un proveedor extranjero. ¿En Nominalia se pueden tener más de una IP? Y si es que sí, ¿de cuántas hablamos? El número de IPs van en los servidores de Nominalia de 2 a 8 IPs, dependiendo de la máquina. Vienen incorporadas gratuitamente. Vale. A ver. Laura. Sí. Laura, sí, perdona, me vas a permitir que te robe una pregunta que estoy leyendo aquí de José Antonio, que me parece muy interesante, que comenta que él ya tiene un servidor que le está gestionando pues un tercero y lo tiene en sus instalaciones, y bueno, nos pregunta que qué le podemos dar nosotros que no tenga ya él. Me parece muy interesante el hecho de este caso concreto, porque me es familiar, lo he vivido y lo he visto en otros casos, el hecho de que tengas, José Antonio, la máquina en tus oficinas. Lo primero que te tienes que plantear, o sea, lo que te damos nosotros en este caso es básicamente seguridad. Primero tienes que entender qué tienes dentro de ese servidor. ¿Es algo crítico? ¿Es tu negocio? ¿Es una e-commerce? ¿Es algo crítico para ti? Si lo es,
tienes que valorar cuánto te costaría perder eso, ¿vale? Y en cuánto tiempo te tendrías que recuperar. Dicho esto, tienes que observar qué probabilidad hay de que puedas perder esto. Puedes tener un incendio en tus oficinas, se puede inundar, te lo pueden robar, ¿vale? La idea de externalizar tu negocio, tus datos, tu e-commerce, lo que sea, es precisamente eso, seguridad, es meterla en un data center, que un data center no es más que un búnker que está refrigerado, que está redundado, que, bueno, básicamente aquello es a prueba de bombas nucleares, ¿de acuerdo? Entonces, muy, muy, muy importante es la seguridad, porque hablamos de tu business, hablamos de tu negocio y al fin y al cabo estamos hablando de dinero. Y si tú te quedas sin eso, ¿cuánto tiempo te va a costar recuperarte? ¿Cuánto tiempo? Tú imagínate lo que te decía, se te incendia el edificio, si lo tienes, si tienes los datos fuera, si tienes tu negocio fuera, tú te puedes ir a tu casa y seguir trabajando. ¿De acuerdo? Luego, aparte, sin mencionar que temas de costes, ¿no? Costes de luz, etcétera, ¿vale? Hay más valor añadido el tenerlo fuera y no tenerlo dentro de tus instalaciones. Te dejo proseguir, Laura. Sí, muy bien, gracias. Mira, Diego. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si tenéis pensado integrar servicio técnico en servidores. Esta me la cojo yo, si no. Vale, vamos a ver. Bueno, servicio técnico en servidores ya existe, ya damos servicio técnico en servidores. Supongo que lo que se refiere quizás es en 24/7 o algo parecido. Esto lo digo porque es una pregunta común. En primer lugar, comentaros que los servidores de Nominalia están permanentemente monitorizados y se reacciona en 24/7 a cualquier problema de hardware que pueda haber en el servidor. En horario, ahora mismo en horario, digamos, normal, de 9 a 7 tenéis la posibilidad de abrir tenemos el servicio técnico disponible, no así fuera de horas. En cualquier caso, sí tenéis la posibilidad de, desde vuestro panel de control, hacer un reset de la máquina, o sea, volver a poner en marcha la máquina si tenéis algún problema. Y en cualquier caso, adelantaros ya de que estamos trabajando para, en un futuro próximo, daros la posibilidad de tener un servicio telefónico 24/7 también para servidores, aunque entendemos que en la mayoría de los casos el soporte que estamos dando actualmente es más que suficiente y así nos lo dicen nuestros clientes, pero también entendemos que hay clientes que quieren tener alguien a quien llamar en un momento dado por teléfono para poder hablar con él. De todas maneras, ya os digo, los servidores están monitorizados 24/7. Además tenéis la posibilidad de bajaros una aplicación que funciona con el móvil, tanto con iPhone como con Android, donde vosotros mismos podéis monitorizar el servidor en cualquier momento. Laura, cuando quieras. Voy. Vale, a ver, por ejemplo, dicen, tengo 2 dominios en 2 proveedores españoles. ¿Puedo alojarlos en un servidor de Nominalia? ¿Me habéis oído, perdón? Puede alojar los dominios que tenga fuera. Sí, Laura, te hemos escuchado. El cliente puede alojar perfectamente, aunque los dominios estén fuera, puede alojar perfectamente sus contenidos en los servidores de Nominalia y modificando en su proveedor los datos DNS para que apunten a la IP fija que le facilitará Nominalia para su servidor, apuntará automáticamente al hosting habilitado que haya creado en su servidor dedicado con Nominalia. Muy bien, gracias, José. Preguntan cuál es el coste de la licencia SQL Server. El precio de la licencia SQL Server nosotros no lo podemos facilitar porque es un precio y un producto que se contrata directamente con Microsoft. Nosotros no tenemos ese dato, aunque sí podemos facilitaros, si nos lo pedís al departamento comercial, podemos facilitaros el enlace o la información donde podéis localizar dicha información. A ver. Mira, por ejemplo, preguntan, tengo hosting compartido con vosotros. Si me decido pasar a un servidor, ¿es fácil migrar los contenidos? Migrar los contenidos es relativamente sencillo, requiere una serie de pasos como realizar las copias de seguridad
pertinentes en el hosting y luego crear los alojamientos en el servidor dedicado y volver a subir los contenidos. En principio requiere un poquito de tiempo, pero relativamente se puede hacer tranquilamente. En una misma tarde se puede hacer, dependiendo del volumen de contenido que tengas, se puede hacer tranquilamente en una misma tarde. Muy bien. Laura, no sé si quedan muchas preguntas, pero... Yo le respondería a David, que nos acaba de llegar. Yo respondería una, a ver vale, si puede ser... No, sin problemas, acabamos. Vale, porque esta creo que puede interesar. Dice, ¿Nominalia ofrece servicio de backup al contratar un servidor o hay que contratarlo adicionalmente? Julio, José. Bueno, el servicio hay que contratarlo aparte. Entendemos que bueno, muchos de vosotros ya tienen una estructura de servidores, hay otros que no, ¿vale? Pero digamos que puedes usar diferentes herramientas para hacer tus backups, ¿vale? O sea, si quieres un espacio dedicado, Nominalia dentro del servicio no lo ofrece, pero sí que es verdad que se puede realizar incluso con un hosting, se puede realizar con otra máquina. En este caso tendríais que buscar una solución alternativa o un espacio dedicado, ¿de acuerdo? Pero dentro del servicio de Nominalia el backup o servicio como tal no está incluido. ¿Qué hacemos, David? ¿Quieres alguna más? Quedan algunas, pero sí, como queráis. Bueno, 2 minutos más, la última, si os parece, y acabamos, que no me gustaría tener bastante más tiempo de lo que habíamos dicho. Pues a ver, intento buscar alguna que sea más general. Por ejemplo, ¿qué pasa si supero el tráfico permitido? José. Actualmente en Nominalia, los servidores dedicados, cuando se establece consume el tráfico contratado o entregado con el servidor dedicado, se notifica al cliente de que está consumiendo más de lo permitido y se insta a que no se vuelva a repetir la situación. Si la situación vemos que se vuelve reiterante, se bloquea el servidor cuando se haya consumido dicho tráfico o se insta a que pase el cliente a un servidor con tráfico superior. En cualquier caso, solamente comentar que antes de que se llegue a ese punto, se habla con el cliente, se busca una solución. Lo que no hacemos normalmente es dejar al cliente tirado porque ha tenido más tráfico de lo normal. Siempre intentamos buscar una solución que satisfaga sobre todo al cliente, que es lo más importante en este caso. Yo, si os parece, daría por acabada la sesión de hoy. Javier, quería agradecerte muchísimo tu presencia hoy aquí. Para nosotros, al haber escogido Dell, es muy importante que hayáis querido colaborar con nosotros en este webinar. ¿Sigues ahí, no, Javier? No sé si te hemos perdido. Sí. Sí, vale, sigo aquí. Vale. Lamentablemente sin contestar ninguna pregunta, ninguna iba para mí, pero bueno, encantado de haberos ayudado aquí y haber compartido con vosotros este rato, así que pues eso, muchas cualquier gracias. otra oportunidad, no dejéis de contar con nosotros. Perfecto. Y bueno, simplemente a vosotros comentaros un par de cosas. Primero, recordaros que ahora cuando cerréis la sesión os aparecerá este pequeñita encuesta donde nos gusta realmente recibir vuestras respuestas y actuamos en consecuencia. Y recordaros también que para aquellos que queráis probar los servidores dedicados, tenéis la opción durante este mes de si queréis contratar un servidor durante un mes, tenéis descuentos muy importantes que os permitirán, digamos, de alguna manera acercaros a lo que sería tener un servidor dedicado, probar, hacer las pruebas que queráis. No dudéis en poneros en contacto con nosotros si tenéis más dudas. Estaremos encantados de poderos ayudar. Nada más, la semana que viene nos encontramos otra vez para hablar, en este caso, de seguridad en los servidores dedicados, que creo que puede ser un tema muy, muy interesante. Así nos lo han pedido bastantes clientes. Aquellas cosas que podéis hacer para primero evitar y luego, en caso de un ataque, saber cómo podemos reaccionar a este tipo de cosas. Lo dará nuestro compañero Pablo, que tiene
una lista de certificaciones en seguridad interminable que no me atrevo ni a empezar a decir, o sea que es un experto realmente en la materia. Nada más, os vemos muy pronto, muchas gracias por haber venido y nada, espero que os haya gustado este webinar. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.